Buenos días, estamos con la siguiente entrega de integración de la fe adventista, en este caso con el grupo de quinto semestre de Psicología Clínica y de la Salud, abordando un modelo importante que es el modelo de la ocurrencia de los acontecimientos, específicamente en el caso de Daniel. ¿Qué opinan ustedes acerca de cómo los acontecimientos en la vida de Daniel cambiaron su personalidad y su forma de interactuar con otros? Ok, es interesante analizar la vida de Daniel y es importante poder analizarlo desde el crecimiento de su infancia, porque muchos factores influyeron de lo que él aprendió en la infancia a cómo él pudo desarrollarlo estando en Babilonia. Y para ello nosotros podemos entender que Daniel se describe que él creció en un lugar muy agradable para él, porque se menciona que sus padres eran príncipes. Entonces, cuando nosotros analizamos la historia y referimos a que sus padres eran príncipes, se menciona que entonces los hijos de aquella época tenían muchos privilegios en diferentes áreas de su vida. Y eso era algo valioso para Daniel porque le ayudó a desarrollar muchas habilidades y cualidades que en algún momento para él serían útiles. Un ejemplo de ello, se menciona que Daniel, a pesar de que era un niño pequeño, él desde esa edad aprendió a ser muy disciplinado, educado en diferentes partes de su vida. Podemos decir que lo que él experimentó estando en Babilonia fue parte de su desarrollo viviendo en su infancia, porque desde allí él aprendió los principios fundamentales de una buena alimentación, aprendió los principios fundamentales de los valores. Entonces, desde el momento cuando él empieza a escuchar los acontecimientos que en algún momento se cumplirían, las profecías de lo que mencionaba el profeta Jeremías, menciona allí que él estuvo muy atento a esas instrucciones. Podemos entender que desde esos momentos, a pesar de la edad que Daniel tenía y sabía que se vería en algún momento con muchas dificultades, pero él se fue adaptando a esas circunstancias, aunque sabemos que humanamente también tuvo que afrontar y sentir las dificultades en su vida. Después de ello, se cumplieron las 70, los años que el profeta Jeremías había predicho, entonces fue cuando el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, fue deportado a Babilonia. Y no solamente fue Daniel, sino que entre ellos iban muchas personas que pertenecían al pueblo de Dios. Y en el primer capítulo de Daniel hace énfasis, y principalmente en el versículo 4, dice que jóvenes sin defectos de buen parecer, entendidos en toda sabiduría, cultos e inteligentes, aptos para servir en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Eran tales personas que habían llegado a la corte del rey. Y es por ello que mis compañeros también analizarán aspectos importantes ya cuando Daniel estaba en Babilonia. Pues como sabemos, como ya nos dijo nuestra compañera Edita, pues Daniel estuvo rodeado de acontecimientos pues, dolorosos en su vida. Él vio pues la invasión a Jerusalén por el rey Nabucodonosor, que también fue llevado como esclavo a Babilonia, y pues por supuesto fue separado de su familia, o sea, no tuvo opción. Así que estas fueron situaciones que de alguna manera para él fueron pues traumatizantes porque pues todo fue obligado, él no tenía otra opción. Así que una de las cosas que también podemos analizar de Daniel es que él tenía una resiliencia impresionante por el hecho de que pues o sea, fue llevado como esclavo. Entonces eso trae cambios emocionales muy fuertes y lo alejaron de su red de apoyo. Entonces, su resiliencia junto con su fe a Dios fueron dos factores que le ayudaron muchísimo en su vida y aportaron para que él pues pudiera seguir adelante en una situación pues tan difícil. Podría haber cambiado su personalidad a ser una persona hostil, neurótica, tirana, ¿no? Porque en algún momento llegó hasta tener poder dentro de este mismo, del reino, ¿no? Que lo esclavizó. ¿Qué otra perspectiva podemos tener acerca de las vivencias de Daniel ya en Babilonia? Como lo mencionaban,
mi compañera Isla, pues a lo largo de su vida estuvo influenciado por su familia en una alimentación y en las costumbres. Y el hecho de que lo llevara contra su voluntad a Babilonia, pues pudo causar un impacto malo, no sé, olvidarse de esos principios que le habían enseñado, pero sin duda alguna él no lo hizo, porque en la primera lo primero que vemos de él cuando estaba en Babilonia es de que pues ahí los que trabajaban le querían dar de la mejor comida y del mejor vino que les servían allá. Y ellos, bueno, porque fue Daniel y también sus compañeros, pues no lo recibieron, porque si ellos, bueno, mi forma de pensar, yo digo de que si Daniel en su niñez no, no tenía esas costumbres, pues honró a Dios y dijo, si antes no lo he tenido, ¿por qué lo voy a cambiar ahora? Si he tenido una vida, o sea, bien antes, ¿por qué lo voy a cambiar ahora? Porque él fue el que dijo que comieran y bebieran. De hecho, en este apartado es algo muy, muy, muy importante, porque, bueno, enfatizando un poco lo que dice el versículo 8, ¿no? Que Daniel en su corazón se propuso no contaminarse, como dijo mi compañera Ida, porque desde la niñez o su adolescencia venía de unos principios en donde pues, prácticamente la alimentación que tenían en ese tiempo allá en Babilonia y la comida del rey no era muy apta. Entonces, cuando él dijo esto, también da a entender que la comida que el rey comía en ese tiempo no era tan adecuada. Y bueno, voy a leer algunos puntos que encontré en el comentario bíblico. Y Daniel no se propuso no contaminarse. ¿Por qué? Porque los babilónicos y otras naciones comían carnes inmundas. Punto número 1. También los animales no habían sido muertos de acuerdo con la ley levítica. Ese es un punto muy importante. Otro punto, una porción de los alimentos destinados al alimento era ofrecido primeramente como sacrificio de los dioses paganos. Algo muy, muy interesante también. Y también por lo último, los alimentos y bebidas no estaban, bueno, perdón, estaban en contra de los principios estrictos de la temperancia. Por eso, bueno, estos son algunos puntos de la cual nosotros podemos darnos cuenta de que Daniel desde un principio sabía lo que se iba a enfrentar al momento, como dijo mi compañera Clara, el momento que fue llevado a Babilonia. Pero en ningún momento, bueno, me gusta esta parte, bueno, más adelante, ¿verdad? Decía, pero en ningún momento Daniel se puso como que en un plan de ¿por qué vine acá? O sea, ¿por qué me trajeron? No, él pacientemente, tanto él y sus amigos, siempre estuvieron, como dijo mi compañera, sirviendo porque se decía que Daniel y sus amigos eran muy inteligentes. Entonces, algo malo conllevó algo bueno más adelante. Ok, esclavitud, en algún momento riesgo, atentado contra la vida de él y sus amigos, ¿no? Algunas situaciones también problemáticas dentro del reino que podían generar también la muerte de ¿qué sucesos pudieron marcar la adultez tardía o llamada vejez en Daniel? Recordemos que la parte de la esclavitud fue en cierta parte de su adolescencia y parte de su adultez. Él permanece y de hecho muere en Babilonia, no retorna a su lugar de origen. ¿Cómo los últimos momentos de Daniel pudieron ser efectivos, satisfactorios? Recordemos que su compañera Clarisa refería que él fue resiliente, aunque tuvo ciertos sucesos graves. Imagínense ustedes poder estar en riesgo de muerte inminente por fuego, una forma inadecuada de morir, o digamos dura de morir. ¿Cómo él en ese momento, ya en la vejez,
pudo aún seguir conservando la esperanza, porque se manifiesta que él tuvo que vivir allí, se casó, tuvo hijos, estuvo todavía sirviendo dentro del reino, teniendo un envejecimiento exitoso, pero cómo todos estos sucesos pudieron marcar los últimos momentos de su vida. Pues hay algo muy importante que pues, mis compañeros han ido recalcando, pero lo recalcaré de otra forma, digamos así. La fe es muy importante para Daniel, si digamos, porque creo que si él no hubiera tenido fe, si él, después de venir como esclavo a Babilonia, se hubiera, o sea, su fe se hubiera perdido, creo que él hubiera cambiado, como usted comentó al principio, su modo, su carácter. Entonces, es cierto, él pasó muchas dificultades, los leones, una forma de morir muy fea también, y aún así no perdió la fe. Creo que llegar hasta su vejez con tener una vida exitosa, todo fue gracias tal vez a la fe que él siempre tuvo y no perder, porque creo que en nuestra vida ahorita cotidiana, por cualquier cosita que nos pase en nuestra vida, que ya sea que nos duela, que nos afecte, problemas, o sea, desfallecemos muy rápido, como que nuestra fe se va muy rápido. Pero lo impresionante de Daniel es que nunca perdió la fe. O sea, tuvo maneras, hubo muchas formas, problemas, situaciones para perder su fe y aún así no lo hizo. Creo que lo más importante ahí es que esa fe lo pongamos en nuestra vida personal. Y también, pues, tener una vejez exitosa fue algo grandioso para él, porque aún así, aún habiendo casi ya en sus últimos momentos, pasar otro tipo de invasión de otro reino, o sea, eso también es como volver a adaptarse a otro rey, o sea, que ya no sean adaptarse a otro rey, a otro tipo de reinado, y aún así no perdió la fe, sino que al contrario, llegó el momento de que hasta él también impartió su fe a los demás. Y si nos damos cuenta, el último rey con el que él estuvo, diríamos así, en el reinado con Darío, pues Darío también se dio cuenta del poder de Dios y pues ahí nos damos cuenta que la fe es muy importante para él, o sea, fue muy importante para él. ¿Qué aprendizaje podemos obtener de la vida de Daniel y que podemos aplicar a nuestra actualidad, a nuestra vida, para poder tener un envejecimiento exitoso a pesar de las vivencias que hemos generado a lo largo de nuestra vida? Bueno, en realidad, como han recalcado mis compañeros, es la fe que tenemos nosotros en Dios, porque pues bueno, o sabemos que Daniel oraba incluso 3 veces al día, no le importaba ni lo que el rey, porque una vez estuvo a punto de morir, porque lo acusaron de no acatarse a las leyes que el rey había puesto. Y entonces, más que nada, es ponerse a las manos de Dios, sin importar cualquier otra cosa. Ya, porque gracias a eso él vivió de una manera correcta los acontecimientos que pasaron a lo largo de su vida. Y eso hace que cuando muera o cuando él murió se sintiera bien consigo mismo. Y bueno, ya dando las últimas, creo que también fue importante lo de la enseñanza familiar. No olvidemos que esa parte. La enseñanza familiar también fue muy importante porque creo que si en esos tiempos pues nuestros padres nos enseñan cosas importantes, que es lo que deberíamos de sentir en toda nuestra vida y que Daniel fue un claro ejemplo de eso, de que las enseñanzas nunca se olvidan. Agradecemos su atención y los invitamos a observar la siguiente entrega. Gracias.